Imagina que vas con tus 4 mejores amigos a ver un partido de baloncesto. Es una noche de viernes cualquiera de 1978. Una noche cargada de esa camaradería eléctrica que solo el deporte y la amistad pueden generar. Hay risas dentro del coche. Hay planes emocionantes para el torneo del día siguiente, y el tanque de gasolina de tu flamante Mercury Montego está lleno. No hay una sola razón en este mundo para tener miedo. No hay motivos para desviarse de la carretera principal que te lleva directo a la calidez de tu hogar. Y ciertamente, no existe ninguna lógica para que esa noche termine en una de las tragedias más extrañas de la historia criminal de los Estados Unidos. Sin embargo, apenas unas horas después de esas risas, te encuentras a más de 110 kilómetros de tu destino, en las entrañas del Bosque Nacional Plumas. Estás subiendo por una carretera de montaña escarpada que ni siquiera conoces, un camino que en esta época del año es una sentencia de muerte. Te rodea una tormenta de nieve feroz que amenaza con sepultarlo todo bajo un manto de silencio blanco y gélido. Esta es la inquietante historia de Bill Sterling, Jack Madruga, Ted Weir, Jack Wett y Gary Mathias. 5 hombres que, en el punto más alto de su alegría, se esfumaron en la oscuridad total de la Sierra Nevada californiana. Cuando el deshielo finalmente comenzó a revelar sus secretos meses después, lo que la policía encontró no fue solo una desgracia accidental, sino un rompecabezas de decisiones imposibles, horror psicológico y una agonía prolongada que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar. ¿Qué pudo obligar a 5 hombres adultos a abandonar un vehículo seguro y con calefacción para caminar hacia una muerte segura? ¿Por qué uno de ellos murió de hambre rodeado de raciones de comida suficientes para alimentar a un ejército durante un año? Hoy, en Umbral del Misterio, nos adentramos en las profundidades del llamado Paso Dyatlov americano. Prepárate, ajusta tus auriculares y no apartes la mirada, porque lo que estás por escuchar desafía toda lógica humana y te hará cuestionar qué tan cerca estamos todos, en cualquier momento, de perdernos para siempre en el vacío. Para comprender el peso de este enigma, primero debemos mirar de cerca a los protagonistas, a quienes en su comunidad de Yuba City conocían cariñosamente como los chicos. No eran adolescentes, rebeldes, eran hombres que oscilaban entre los 24 y los 32 años. Cada uno de ellos vivía con alguna forma de discapacidad intelectual leve o condiciones psiquiátricas que los hacían ver el mundo de una manera más inocente, más estructurada. Eran hombres de hábitos inquebrantables. Jack Madruga, el mayor del grupo y un veterano del ejército, era el dueño del Mercury Montego color turquesa del año 69, un coche que cuidaba con una meticulosidad casi obsesiva. Bill Sterling era su compañero de alma, un hombre profundamente religioso que no daba un paso sin reflexionar. Ted Weir era un gigante de corazón noble, conocido por su estatura y su bondad. Jack Wett era el más joven, alguien que dependía emocionalmente del grupo. Y finalmente, estaba Gary Mathias, un hombre con una historia compleja de esquizofrenia que, gracias a un estricto régimen de medicación, había logrado estabilizar su vida y trabajar con su familia. Aquella noche del 24 de febrero, la adrenalina y la felicidad eran palpables. Habían conducido hasta la ciudad de Chico para ver ganar a los Bearcats en un partido de baloncesto. Estaban tan entusiasmados que el sábado por la mañana ellos mismos participarían en su propio torneo de las Olimpiadas Especiales. Sus uniformes estaban listos, perfectamente planchados y colocados sobre sus camas por sus madres, esperando el regreso de unos hijos que, trágicamente, nunca volverían a cruzar el umbral de su puerta. Cerca de las 10 de la noche, tras la euforia de la victoria, el grupo se detuvo en una pequeña tienda de conveniencia llamada Bears para comprar suministros para el corto viaje de regreso. Pastelitos de chocolate, dulces de leche y refrescos. El dependiente los recordó con claridad meridiana. No parecían nerviosos, no estaban perdidos ni daban señales de estar siendo seguidos. Sin embargo, en algún punto oscuro de la autopista 90 y 9, algo sucedió. En lugar de tomar la ruta directa hacia el sur, el Mercury Montego de Jack Madruga realizó un giro inexplicable hacia el este, adentrándose en el corazón de las montañas. Esta no era una zona de paso casual. Era un laberinto de caminos forestales y madereros que, al caer la noche y en pleno invierno, se convertían en una trampa mortal sin salida. 3 días después, tras una búsqueda desesperada por parte de las familias, el coche fue localizado por un guardabosques. Estaba abandonado a 1,300 metros de altura,
en una zona donde la nieve ya alcanzaba niveles peligrosos. Lo que desconcertó a los investigadores desde el primer segundo fue el estado del vehículo. El Mercury Montego no estaba atascado. De hecho, las pruebas posteriores demostraron que 5 hombres, con la fuerza de los chicos, podrían haberlo empujado fuera de la nieve, con un mínimo esfuerzo. Las ventanas estaban cerradas a cal y canto. No tenía las llaves puestas y, lo que resulta más perturbador, el chasis y la parte baja del coche no tenían ni un solo rasguño, ni una abolladura. Esto significaba que quienquiera que hubiera conducido esa noche por ese camino infernal, lo hizo con una precisión quirúrgica, evitando cada roca y cada bache, en medio de una oscuridad absoluta y una tormenta incipiente. Fue un acto de conducción experta, o de alguien que conocía ese camino como la palma de su mano. Aquí es donde el caso toma un tinte sobrenatural y paranoico con el testimonio de Joseph Jones. Joseph se encontraba en esa misma carretera, atrapado en su propio coche, tras haber sufrido un amago de infarto mientras intentaba quitar nieve del camino. Mientras luchaba por mantener la conciencia bajo el frío lacerante, afirmó haber presenciado algo que lo perseguiría el resto de sus días. Jones juró haber visto luces de linternas moviéndose entre los árboles. Vio a un grupo de hombres caminando con determinación, y en un detalle que aún hoy hiela la sangre, juró haber visto a una mujer con un bebé en brazos caminando bajo la ventisca. Joseph, desesperado y con un dolor agudo en el pecho, gritó pidiendo ayuda con todas sus fuerzas. En ese instante, las luces se apagaron de golpe, sumiendo el bosque en un silencio antinatural. Minutos después, volvió a ver los haces de luz y escuchó voces que dejaron de hablar en el momento exacto en que él intentó comunicarse de nuevo. Joseph pasó el resto de la noche aterrado, viendo sombras deslizarse entre los pinos, convencido de que estaba presenciando algo que no debía ser visto por ojos humanos. Cuando la nieve finalmente se rindió ante el sol de junio, el horror se materializó de la forma más cruda posible. Un grupo de excursionistas llegó a un remolque forestal de almacenamiento a casi 30 kilómetros de distancia de donde el coche había sido abandonado. 30 kilómetros de caminata sobre nieve que llegaba hasta la cintura, sin ropa de abrigo adecuada. Al entrar en el remolque, el ambiente se volvió pesado. Sobre una litera, envuelto con una precisión casi ritual, en 8 sábanas pesadas de pies a cabeza, yacía el cuerpo momificado de Ted Weiher. El informe forense posterior fue una bofetada a la lógica y un monumento al sufrimiento. Ted no murió esa noche de febrero. Vivió en ese remolque entre 8 y 13 semanas después de la desaparición original. Había perdido 40 kilos de peso y sus pies se habían necrosado por la gangrena, dejándolo incapaz de moverse. Lo que hace que este caso sea una pesadilla lógica para cualquier investigador es que ese remolque era, literalmente, un búnker de supervivencia. En los armarios exteriores e interiores había un suministro masivo de comida, latas de estofado, raciones militares, frutas en conserva y carnes. Había mantas térmicas, ropa seca y, lo más importante, un tanque de gas propano lleno que solo necesitaba ser encendido para calentar el lugar durante meses. Ted Weiher, el gigante amable, murió de inanición y frío extremo rodeado de comida que nunca tocó. Solo unas pocas latas habían sido abiertas toscamente con un cuchillo, a pesar de que el abrelatas de la pared estaba a plena vista. ¿Por qué no encendieron la calefacción? ¿Por qué no abrieron las raciones que estaban a centímetros de sus manos? Cerca del remolque, el bosque reveló el resto de la tragedia pieza por pieza. Los cuerpos de Jack Madruga y Bill Sterling fueron hallados en avanzado estado de descomposición, víctimas de los elementos y los carroñeros del bosque. Los restos óseos de Jack Wett fueron encontrados por su propio padre meses después en una búsqueda privada, esparcidos por la ladera de la montaña. Pero Gary Mathias, el hombre que necesitaba desesperadamente su medicación para mantener la cordura, nunca apareció. Solo se encontraron sus zapatos deportivos dentro del remolque, lo que confirmaba que estuvo allí, que vio a Ted morir lentamente y que luego, por alguna razón, decidió salir descalzo hacia la inmensidad del bosque. ¿Qué pudo obligar a 5 hombres a caminar 3 horas o más en una tormenta de nieve, abandonando la seguridad de su coche? Fue Gary, quien, en medio de un brote psicótico, tras perder el rastro de su realidad medicada, los guió hacia la montaña como si fuera una misión. ¿O hubo un sexto pasajero,
una sombra en la noche que los acechó desde que salieron de la tienda en Chico y los obligó a subir a la montaña bajo una amenaza que superaba su miedo al frío? Hay quienes hablan de sectas que operaban en la zona, otros de una persecución por parte de locales que terminó en una huida desesperada. Pero la verdad absoluta permanece enterrada bajo las raíces de los pinos de la Sierra Nevada. El caso de los 5 de Yuba City permanece como una herida abierta en la historia de los misterios sin resolver, un recordatorio perturbador de que, a veces, el umbral entre una vida normal y el misterio más absoluto es tan delgado como una huella en la nieve que el viento, con su aliento helado, se encarga de borrar para siempre.